Muy bien, ya nos estamos grabando día martes 18 de agosto de 2020, siendo las 11 horas con 20 minutos. Damos inicio a la clase número 12 de Ciencias Naturales con los estudiantes de sexto de base. Recordándoles que el icono nos indica lo que debemos pasar a nuestro portafolio. Y el tema de hoy es el número 3.2, que corresponde a las funciones de las plantas. Nosotros recordamos que hemos visto ya las funciones vitales, ¿verdad? Que son tres. ¿Cuáles son? La relación, la nutrición y la reproducción, tal como muestra en el gráfico de aquí en pantalla. Las plantas son seres vivos, por lo tanto también realizan esta función. Y vamos a conocer de qué forma las realizan, porque obviamente no son iguales, por ejemplo, a las de los animales o a las de los seres humanos, ¿no? Vamos a conocerlas ahora, empezando por lo que es la función de relación. Briani, por favor, lectura. Sí, profe. Función de relación. Como las plantas no tienen órganos de los sentidos ni se desplazan como hacemos el resto de los seres vivos, su función de relación es muy diferente, por lo que reacciona ante estímulos como la luz, temperatura, humedad, entre otros. Muy bien, muchas gracias. Bien, como vemos aquí, las plantas no poseen órganos de los sentidos. Y escuche bien, órganos de los sentidos, no que no poseen nervios. Sí poseen nervios. Lo que no poseen son órganos de los sentidos. Y tampoco pueden desplazarse. Y nuevamente repito, desplazarse, moverse si puede. Hay que aprender a diferenciar movimiento y desplazamiento. ¿Tienen movimiento? Sí. ¿Tienen desplazamiento? No. Ahora, la planta puede reaccionar a los elementos del ambiente donde se desarrolla, como cuáles, como la luz, la temperatura, la humedad y otros factores que hacen que la planta se presente este tipo de interrelación. Por ejemplo, la raíz. ¿Qué pasa con la raíz? La raíz suele crecer hacia donde se encuentra el agua, ¿verdad? Si el agua se encuentra, por ejemplo, esta es la planta, como vemos aquí, se encuentra hacia los lados, la raíz buscará al lugar más próximo al agua. Las flores también presentan este tipo de comportamiento, suelen orientarse hacia el sol. Algunas inclusive son sensibles a la presión. Si las llegan a tocar, la flor se cierra, inclusive pasa con las hojas, tal vez se hayan topado con este tipo de plantas, que reaccionan ante estos estímulos. Entonces, como ven, las plantas sí presentan movimiento, lo que no presentan es desplazamiento. Y también reaccionan a los estímulos del ambiente. Como vemos en la imagen, los tallos también presentan. Los tallos presentan movimiento en caso de las plantas, pues reaccionan creciendo hacia donde se encuentra la luz. Continuamos. Vamos con la función de nutrición. Natasha. Función de nutrición. En este aspecto, las plantas son autótrofas, es decir, producen sus propios nutrientes o alimento al igual que otros seres vivos. Respiran tomando el oxígeno del ambiente, expulsando dióxido de carbono, CO2, y exceso de agua en forma de vapor. La nutrición se desarrolla en 4 fases: absorción, circulación, fotosíntesis y respiración. Muy bien. Gracias, Natasha. Como vemos aquí, las plantas también tienen la función de nutrición. Y algo destacable es que las plantas son seres autótrofos. ¿Qué significa que es un ser autótrofo? Que es capaz de producir su propio alimento, sus propios nutrientes, a partir de sustancias inorgánicas como los minerales que se encuentran en el suelo y la luz solar y el CO2, el dióxido de carbono. Este proceso se conoce como fotosíntesis, ¿verdad? En este proceso de la fotosíntesis, la planta absorbe el dióxido de carbono para elaborar sus nutrientes
y en el proceso expulsa oxígeno. La fotosíntesis, por obvias razones, como está en presencia de la luz solar, se da durante el día. En la noche la planta ya no hace fotosíntesis, respira como todos los otros seres vivos. Y como todos los otros seres vivos respiran oxígeno. En este caso ya es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Tomamos el oxígeno y expulsamos el CO2 o el dióxido de carbono. Las plantas hacen lo mismo. Toman el oxígeno del aire, expulsan dióxido de carbono y también expulsan el vapor de agua que tienen como exceso, ¿no? Entonces, es cierto que las plantas son una fuente importante del oxígeno del planeta, pero las plantas también consumen oxígeno. Por ende, su cuidado también debe ser bastante orientado a preservar las especies de las plantas y tener las plantas en un lugar adecuado, también dentro de casa, ¿sí? No cerca de lugares cerrados. Referente a la nutrición, podemos ver que la nutrición de las plantas puede desarrollarse en 4 etapas o en 4 fases. Tenemos la absorción, la circulación, la fotosíntesis y la respiración. La absorción de nutrientes o la absorción se da por medio obviamente de las raíces. Las raíces absorben el agua y los minerales que se encuentran disueltos en la tierra, ¿verdad? Esta agua y estos nutrientes, que se denomina savia bruta, porque no está refinada, circulan, ahí viene la siguiente fase, la circulación. ¿Por dónde circulan? Por el tallo. Y como vemos aquí, el tallo va creciendo y se va ramificando y termina en las hojas. Todos estos nutrientes, esta savia bruta o estos nutrientes que ha absorbido la planta, va para las hojas. ¿Y por qué las hojas? Porque en las hojas se realiza la siguiente fase de la nutrición de las plantas, que es la fotosíntesis. Mediante las hojas se realiza la fotosíntesis porque en las hojas encontramos el pigmento verde conocido como clorofila, que es característico de las células vegetales. Y de aquí proviene, bueno, aquí sigue el proceso que nosotros conocemos. La planta utiliza el dióxido de carbono, la luz solar y lo que ha absorbido con la raíz, genera sus nutrientes y expulsa oxígeno en el proceso. ¿Correcto? Y estos nutrientes se transforman en algo conocido como savia elaborada, la cual nuevamente se distribuye a toda la planta. El último proceso o la última fase de la nutrición es la respiración, que no es nada más que absorber el oxígeno del ambiente y expulsar el dióxido de carbono y el vapor de agua, por medio de las hojas también. Las hojas sirven tanto como para la fotosíntesis y como para la respiración. ¿Correcto? Continuamos entonces con la última función que poseen las plantas, que es la función de reproducción. Ivana. Función de reproducción. La mayoría de las plantas tienen flores, los órganos reproductores, ya que allí se forman las semillas, y cuando germinan, producen las nuevas plantas. En las plantas existen 2 tipos de reproducción, asexual y sexual. La reproducción asexual no implica la unión de células y en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos. La reproducción sexual implica la unión de células de diferentes individuos. Muy bien, gracias. Yeah. Como tenemos aquí, la última función de los seres vivos, en este caso hablando específicamente de las plantas, es la función de reproducción. ¿Qué permite la función de reproducción? Pues obviamente permite perpetuar una especie que pueda sobrevivir a lo largo del tiempo. ¿La planta tiene órganos reproductores? Sí. ¿Cuáles son? Como vemos aquí, son las flores. Las flores poseen los órganos reproductores de la planta, tanto masculinos como femeninos. El órgano masculino, el conjunto más bien de los órganos masculinos de la flor se llama androceo y el femenino gineceo. El androceo está compuesto por el estambre y el polen, ¿no? Y el femenino por el ovario y los óvulos. Y otras estructuras que permiten la unión del grano de polen, que vendría a ser el gameto masculino, con el óvulo del ovario
que vendría a ser el gameto femenino. Como vemos aquí, también las plantas pueden presentar estos dos tipos de reproducción que nosotros ya conocemos, la sexual, asexual, perdón, y sexual. En la asexual sabemos que no implica la presencia de células masculinas y femeninas. Aquí un solo individuo da origen a otros individuos idénticos que genéticamente y físicamente también son muy idénticos. Por lo tanto, no hay mucha variación. Simplemente es una forma de generar mayor número de individuos en relaciones relativamente más sencillas, debido a que no necesita otro organismo, en este caso organismo femenino, para poder dar origen a otro. Pero las plantas también poseen reproducción sexual. En este caso, pues ya intervienen lo que son las flores, que son los órganos reproductores. Vamos a ver un poquito más de cada una de estas formas de reproducción. Vamos a ver las formas de reproducción asexual en las plantas. Podemos distinguir varias formas. Vamos a ver varias formas de reproducción asexual. Por citar algunas, tenemos aquí 4, que son por esquejes, por bulbos, por tubérculos y por estolones. Vamos a ver cada una de ellas. Samuel. Por esquejes. Siga. Se corta o se entierra una planta madre Bien. bulbo. Pues que sí me escuchaba donde estaba leyendo antes. Vuelve a leer porque recién ahora te escuché. Por bulbo. Ah, ya. Por bulbos. Los bulbos son órganos subterráneos que tienen almacenando nutrientes que permitirá crecer una planta de su interior. Por tubérculos. Son frutos subterráneos que almacenan alimento. Cada fruto puede volver a ser plantado, enterrado o en trozos, siempre que tengan yemas o brotes. Por estolones. Es un brote lateral parecido a un tallo que nace de la planta madre, pero en lugar de crecer hacia arriba, lo hace horizontal, cuando toca el suelo, salen raíces. Gracias. Muchas gracias por la lectura. Bueno, hubo algunos problemitas de audio ahí para los que no escucharon. Vamos a ver otra vez rapidito, ¿no? Por esquejes consiste básicamente en cortar y enterrar una rama perteneciente a la planta madre, la cual obviamente va a crecer y generará una nueva planta. En el caso de los bulbos son básicamente órganos que crecen debajo de la tierra, por eso son subterráneos. Y estos órganos tienen almacenados nutrientes que permitirán crecer la planta de su interior. Si nos ponemos a observar, básicamente los bulbos son tallos que almacenan nutrientes. Por ejemplo, una cebolla. Aquí tenemos una cebolla. Bueno, no sé, tal vez no se note muy bien por la cámara, pero esta partecita de aquí, si ustedes tienen en sus casas una cebolla, pueden hacerlo. Estos pelitos, digámosle así, son las raíces. La hoja, bueno, aquí ya no hay hoja porque ya se la ha quitado. Y esto es el bulbo. Básicamente un bulbo es un tallo que almacena nutrientes. En el caso de la cebolla, este bulbo es útil pues para la alimentación, ¿no? Muy importante en la dieta del ser humano. Otro tipo de bulbo puede ser este. ¿Qué es esto? Es un rábano. En el caso del rábano, aquí sí podemos observar esto de aquí, que son las hojitas, ¿sí? En la parte de acá, bueno, ya se le ha quitado un poquito, pero aquí está la raíz. Y esta bola,
que es el cuerpo del rábano como tal, que nosotros lo consumimos, es un bulbo. Se puede decir que es un tallo. Y es subterráneo, porque en la tierra pues se ve así, ¿no? Solamente se ven las hojas. El resto está enterrado. Muy parecido a los tubérculos, pero no confundirse. Ya van a ver por qué. En el caso de los tubérculos ya no son tallos, son frutos subterráneos. La planta sale del suelo. Tú ves los tallitos y las hojas, pero los frutos no están arriba, sino abajo. Son frutos subterráneos y estos frutos almacenan alimentos. Y lo bueno de estos frutos, al igual que los bulbos, es que los bulbos y los tubérculos pueden dar origen también a otras plantas. Un ejemplo de tubérculo muy común es este, una papa. La papa es un tubérculo muy común. En caso de esta papa, no sé si se puede observar por aquí, pero aquí ya tiene algunos brotes. No sé si se ve estas cositas blancas. ¿Sí ven? Voy a poner lo más cerca que puedo. Ya, estas cositas blancas que parecen granitos o ramitas o espinitas son brotes. Esta papa, si se dan las condiciones necesarias, va a generar raíces muy parecidas a las que están ahí y poder generar una nueva planta. Como les digo, es diferente del bulbo porque el bulbo básicamente es un tallo. Un tubérculo es un fruto. Ambos crecen debajo de la tierra, ¿sí? Pero son estructuras diferentes. Otro ejemplo de tubérculo es la yuca. Y si les digo la zanahoria, ¿qué es una zanahoria? ¿Un bulbo o un tubérculo? Recordemos la estructura de la zanahoria. Aquí están las hojas. Bueno, no se ve aquí porque está cortado. Pero aquí vendrían a ser las hojas. Y la zanahoria crece debajo de la tierra, ¿verdad? Y arriba solo se ven las hojas. ¿Qué vendría a ser? ¿Un bulbo o un tubérculo? Exactamente, gracias a lo que están contestando en el chat, es un tubérculo, no es un bulbo. Perdón, es un bulbo. ¿Por qué no es un tubérculo? No es un fruto subterráneo. La zanahoria crece, digamos aquí al nivel de la tierra, solo se ven las hojas. Todo esto está enterrado. A diferencia de las plantas que producen tubérculos que se pueden ver claramente pequeños tallos y hojas. En el caso de la zanahoria no es así, todo esto está debajo de la tierra. Bien, y el último de los tipos de reproducción asexual son por estolones, que básicamente son brotes parecidos a un tallo, pero en vez de crecer hacia arriba, como las otras ramas, lo hace de manera horizontal, por ende se pega al suelo y esto da origen a una nueva planta. ¿Sí? Estos 4 tipos no son los únicos, son los más conocidos, son los tipos de reproducción asexual en plantas. Todos estos dan origen a una nueva planta. Ahora vamos a ver la reproducción sexual, que básicamente se da en 4 etapas. Las etapas de la reproducción sexual en las plantas primero inicia con la polinización. ¿Qué es la polinización? Bueno, es la llegada del polen al pistilo de la flor. ¿Por acción de quién? Por acción del viento, por acción del agua, también puede darse, o por acción de los animales polinizadores, como vemos en la imagen, una abeja. ¿Hay otros animales polinizadores? Sí, mariposas, colibríes, básicamente todo animal que se alimente o esté en contacto con flores. La segunda fase viene a ser la fecundación. ¿Qué es la fecundación? Cuando el polen cae al interior, como vemos aquí, digamos que esto rojo es el polen, cae al interior, atraviesa el camino para encontrarse con los óvulos al interior del ovario. Aquí se unen el polen y el óvulo, generando lo que se conoce como la semilla. En la número 3, la fase número 3, viene a ser la creación de la semilla. En este caso, la flor se transforma y va a dar origen a un fruto. Estas flores pierden las hojas, los pétalos, el ovario madura, crece y forma lo que es el fruto. Dentro del fruto, obviamente tenemos la semilla, que es el resultado de la fecundación del óvulo y del grano de polen.
La última fase es la germinación. Una vez que la semilla ya, bueno, el fruto ya madurado, contiene en su interior la semilla. Si el fruto es consumido por alguna especie, la semilla caerá a la tierra y con la humedad necesaria y las condiciones necesarias, germinará y creará una nueva planta, como vemos ahí en pantalla. Es de destacar que no todas las semillas se encuentran dentro del fruto. Hay frutos que poseen las semillas por fuera, como el caso de la fresa. Eso ya son mecanismos diferentes de las plantas para lograr su perpetuación como especie. Y con esto termina lo que son las funciones vitales en las plantas. Aquí les tengo un par de videos que ya les voy a mostrar en estos momentos sobre justamente este tema, la reproducción. Vamos a mostrarlos ahora y luego viene el taller. Bien. Bueno, luego del video tenemos aquí el taller número 19 que corresponde a esta clase y consta de 6 preguntas, como podemos ver, las cuales vamos a desarrollarlas en este momento en la pizarra, con las respuestas obviamente extraídas dentro de la clase. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Vamos a ver quién tiene aquí la mano alzada. Samuel. Primera pregunta. ¿Me escucha? Te escucho. A ver, ¿a qué estímulos reaccionan las plantas? ¿A qué estímulos? Al igual que los demás seres vivos, las plantas también cumplen 3 funciones vitales. Ya, pero esa no es la pregunta. La pregunta es a qué estímulo. Por ahí mismo se Nutrición, encuentra. relación y reproducción. Esas son las funciones vitales. Esa no es la respuesta. Vamos a ver, Yael García. ¿A qué estímulos reaccionan las plantas? Reaccionan ante estímulos como la luz, temperatura, humedad, entre otros. Así es. A esos estímulos son los que reaccionan las plantas. Muy bien. Vamos ahora con la número 2. ¿Qué expulsan las plantas durante la respiración? Fiorella. Ya. Expulsan dióxido de carbono, CO2 y exceso de agua en forma de vapor. Correcto. El CO2, que es el dióxido de carbono, y el exceso de agua en forma de vapor. 3. Escriba las fases desde aquí en plural, en las que se desarrolla la nutrición de las plantas. Briani. Ok, profe. La nutrición se desarrolla en 4 fases: absorción, circulación, fotosíntesis y respiración. Correcto. Sí. 4 fases de desarrollo de la nutrición de las plantas. Muy bien. Vamos con Luas. Ya, profe. La 4. La ¿Qué tipo 4. de reproducción se usa en las plantas? En las plantas existen 2 tipos de reproducción: asexual y sexual. Así es. Poseen ambos tipos. Muy bien. Vamos con el número 5. Pacheco. La reproducción asexual no implica la unión de células
y en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos. Ya. Pero me pregunta las formas de reproducción. ¿Cuáles son las formas de reproducción? Vamos a ver, Ivana. A ver, escriba las formas de reproducción sexual en plantas. Ajá. A ver. A A ver, la reproducción asexual no implica la unión de células y en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos. Ya, pero ese es el concepto, pero no los tipos. Ya. A ver, por esquejes, por bulbos, por tubérculos, por estolones. Ya, esos son los tipos. Sabemos que la reproducción sexual no interviene en dos individuos, sino uno solo. Muy bien, vamos con la última, Romina. Ya, escriba las fases de reproducción sexual en las plantas. Las fases de reproducción sexual en las plantas son la polinización, la fecundación, la creación de semilla y la germinación. Muy bien, así es. Polinización, fecundación, creación de la semilla y la germinación son las fases de la reproducción sexual en las plantas. Con esto nosotros hemos terminado nuestro pequeño taller de la actividad número 19, correspondiente a la clase 12 de Ciencias Naturales. Recordemos que ya estamos en el parcial 3, ¿sí? Tener en cuenta eso, que llevamos 2 clases de parcial 3 y 2 talleres. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Voy a finalizar la grabación y nos quedamos completando el taller para luego proceder a retirar. Nos veremos en una próxima ocasión.